buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Primer Plano y queremos abrir este programa cuestionándonos qué tan autónomos son los órganos autónomos y en particular con respecto al Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Y por qué lo decimos? Porque recientemente usted recordará que se le otorgaron mayores facultades a este instituto, no solamente la autonomía constitucional, sino, entre otras cosas, la posibilidad de de introducir, de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. Y ya tuvieron que pasar su primera prueba los nuevos comisionados del IFAI, tuvieron que decidir si hacían uso de esta facultad para resguardar nuestros derechos a la privacidad, a la no invasión en la vida privada y resguardar también nuestro derecho a la intimidad. Y bueno, pues la mayoría de los comisionados decidió que no haría uso de esta facultad, ante los cuales muchos de los estudiosos, aquí ya vemos algunos, de la rendición de cuentas, del acceso a la información, que es un pilar de la rendición de cuentas, pues hemos seguido con mucha atención y resulta que los comisionados que votaron en contra de poner una acción de inconstitucionalidad en contra de un artículo de la Ley de Telecomunicaciones que dice que los concesionarios deberán de guardar nuestros datos personales, finalmente, deberán estar obligados, uno, a geolocalizarnos a través de nuestros aparatos celulares y, segundo, a guardar las conversaciones y mensajes de todos nosotros por si en algún momento se requiere una investigación, puedan tener acceso las autoridades, no sabemos bien a bien cuáles, pero las autoridades pedir acceso a todo eso que podemos hablar con quien usted diga. Bueno, pues un grupo de personas ha pedido que esto, ¿sí?, este artículo sea derogado porque es inconstitucional y le ha pedido al IFAI que ejerza esta facultad, ¿sí?, de mandar a la Suprema Corte. Es sin duda un asunto controvertido que no sabemos, hay argumentos de los dos lados, pero que tiene que ir a la Suprema Corte y simplemente los comisionados decidieron no ir a la Suprema Corte para que haya un razonamiento, una definición de si esto es un, digamos, abuso sobre nuestros datos personales. ¿Por qué lo hicieron? Pues yo pongo en esta mesa a la interpretación de ustedes. Al rato comentaré cuál fue, digamos, las razones que dieron estos comisionados, pero a todas luces creo que no es admisible que ni siquiera hayan dado el paso de interponer una acción de constitución. A mí me gustaría, para contextualizar este tema para nuestro público, el de la significación de los organismos autónomos, teóricamente hablando. Los organismos autónomos nacen porque el Estado o el Ejecutivo, dentro del Estado, que es el poder principal que articula a los otros dos en términos generales, no está cumpliendo o ha cumplido equivocadamente o mal o incluso ha abusado de sus facultades. Entonces se crea un organismo, como es el caso del IFE en su momento, como es el caso más antiguo del Banco de México, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos. Como el Estado no está cumpliendo adecuadamente con sus funciones, se crea un organismo hecho sobre todo por ciudadanos independientes con prestigio, con calidad moral probada, digamos, para poder desarrollar esas funciones que el Estado ha desarrollado mal. Entonces se convierten en organismos de Estado, pero autónomos, se supone, que no tienen influencia del Ejecutivo ni de ninguno de los poderes, ¿no? Bien, pues esto ha resultado frustrante en muchos aspectos, en varios aspectos. Uno de ellos es este que planteaba María Amparo y que vale la pena comentar que la votación que se hizo en el IFAI fue de 4 contra 3, 4 que se negaban a presentar la demanda de controversia constitucional o plantear la controversia constitucional en la Corte, para la cual ya tenían facultades. Antes no tenía. El IFAI no tenía facultades para esto, pero ahora se las dan y deciden no usarla. ¿Qué puede haber en contra de usar una facultad que se les está otorgando para eso? Para que se razone adecuadamente si estas disposiciones legales están favoreciendo o están dañando a la población. Qué mejor que la Suprema Corte lo pudiera definir. Y ellos deciden que no lo decidan. Es decir, estamos ante la presencia, pues, de una gran ilegitimación que se produce y que repercute en diversos órganos, ¿verdad? Pero que ahora está
enfocada en el IFAI. Digamos que es el IFAI 2, ¿no? Porque Sí, el IFAI 1 ya murió. Es el IFAI después de la ley de telecomunicaciones. Este es el IFAI que está recién nacido y nace con esto. Ya la mancha no se la va a quitar ni yendo a la mejor tintorería política que se encuentre. Era casi natural que hicieran uso de esta facultad, este derecho, en nombre de nosotros, porque lo que está detrás de esto es un Big Brother, otra vez. Pueden oír lo que la autoridad quiera sin necesidad de acudir a un juez. Ahora, a veces pienso que acudir a un juez en México y la carabina de Ambrosio más o menos son iguales, pero por lo menos queda la idea de que tienen que ir antes a una instancia que diga, sí, pueden ustedes espiar a este o no. El Estado mexicano nos espía a los que quiere desde que quiso y pudo y lo va a seguir haciendo, pero era importante que este nuevo IFAI se mostrara más o menos digno de ese título de órgano autónomo. Yo me pregunto, si este es el IFAI, si así empezamos este nuevo periodo, después de que se ha modificado la Constitución, ¿qué nos espera en la parte más importante de las modificaciones de la Constitución, que es el tema de la energía, ya sea la eléctrica y sobre todo la petrolera? Cada uno de ellos va a tener una comisión, no autónoma en el grado del IFAI, pero van a tener unas comisiones que van a dar supervisando que no se violen derechos ni se hagan pillerías ahí. La transparencia, ¿no? Pero si ya desde ahorita entramos con esta, digamos, esta actitud de favorecer al Ejecutivo, porque eso no es más que, no es otra manera de hacer las cosas que favorecer el poder de la presidencia. Si ahorita con esto ya nos están dando el botón de muestra, pues ya veremos cómo es el traje entero. Era una magnífica oportunidad para iniciar bien, iniciar con el pie derecho y demostrar que efectivamente tenían la autonomía y que tenían el interés más de proteger los derechos de nosotros los ciudadanos que de las autoridades, porque están precisamente para eso, para la defensa, digamos, del derecho de información y de privacidad de los ciudadanos y no para favorecer a las autoridades. Se supone que la autonomía es para contrapesar a las autoridades, no para favorecerlas en sus puntos de vista. Y si aquí está muy vulnerable nuestro derecho a la privacidad en esta nueva ley de comunicaciones, pues el IFAI, lo lógico era precisamente que hiciera lo posible, ni siquiera iban a decidir ellos, ¿no? Porque no está en sus facultades la decisión sobre la ley, pero hacer lo posible para que se aclarara por lo menos. Si la Corte decía, pues sí se queda como está la ley y sí vale por tal y tal y tal y tal, bueno, pues ahí estaría el razonamiento de la Corte, que es lo mínimo que podríamos esperar, el decir que vaya a la última instancia para que la Corte decida si sí o si no, pero no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos. El IFAI tiene esa facultad y como una institución que se pensó más bien como ciudadana, más que del gobierno, aunque son instituciones de Estado, pero dentro del Estado y el gobierno hay ciertas diferencias. Es más un reflejo de la defensa de la ciudadanía y no lo hacen. Entonces sí, efectivamente quedan ya con una marca de sospecha, de falta de credibilidad en lo que venga, porque si en la primera oportunidad no defienden nuestros intereses y de alguna manera favorecen a las autoridades en posible violación a nuestros derechos, pues entonces ya, ¿qué podemos esperar de ese nuevo IFAI? No es bueno siempre usar adjetivos, pero no lo resisto en esta ocasión. No sé si fueron timoratos o fueron mezquinos o fueron las dos cosas, timoratos y mezquinos. Y voy a decir por qué, porque cuando uno adjetiva debe decir por qué. Timoratos porque no utilizaron una facultad que no los comprometía a ellos a nada. Finalmente era patear el bote para que la Suprema Corte, y ni eso se atrevieron a hacer. Entonces, pues por eso uso el adjetivo. Y la parte otra de mezquindad, no sé si es el más adecuado, pero sí me sorprende cuando uno ve los razonamientos, sobre todo del consejero Monterrey, y el otro, no recuerdo el nombre del otro, en donde dicen que el IFAI
no es un sujeto, no es una institución que esté facultada, ¿sí?, autorizada para poner esta acción de inconstitucionalidad, porque no es un caso de invasión, porque él no tiene facultad para invasión a la vida privada y a la seguridad pública. Y con los que he hablado en materia de derecho me dicen, es que aquí hay un problema muy grande que están concibiendo los consejeros del IFAI, los comisionados están seccionando los derechos. A mí que me expliquen cómo no es un caso de violación de mi intimidad, ¿sí?, el hecho de que revisen todas mis conversaciones. Nada más que me lo expliquen. Y ahí que hay otro tema entonces, entramos en un tema, la mar de peliagudo, la calidad de las personas a las que se les va a dar la responsabilidad de estos órganos. Tú dijiste, Pauli, que era lo razonable poner personas de alta integridad, de alto reconocimiento, especializados. Ya les pusiste muchos adjetivos que tienen que ser realmente especiales. Pero si el mecanismo para ponerlos no quiere que sean de esa alta calidad, sino lo que pone es énfasis en la sumisión y la mediocridad, entonces esa estructura que puede ser teóricamente muy buena, muy interesante, muy democrática, le quitas el centro y dejas el puro cascarón. Sí, yo creo que es muy importante este tema y lo que planteaba María Amparo sobre la competencia, porque precisamente las controversias constitucionales son juicios que puede hacer la Suprema Corte, solamente la Suprema Corte, de a quién corresponde hacer algo y a quién no. Es decir, hay dos grandes juicios que se asignan a la Suprema Corte. Los juicios de inconstitucionalidad, que es cuando una ley o un acto de autoridad son inconstitucionales y lo debe resolver la Corte si esta ley está violentando algún artículo de la Constitución. Y en este caso estamos hablando de competencias, porque la controversia tiene que definir la Corte a quién compete qué y a quién no, en consecuencia, ¿no? De tal manera que era muy cómodo para la... Sí. Excepto si tenían algún otro tipo de interés. No quiero sugerir que los compraron o que los abonaron o que... No. Eres un sospechosista. Eso lo dejo para el público, que piense lo que le parezca. Pero el caso es que no quisieron entrar a que dirimieran qué le compete, porque la Corte podía haber dicho, no, en esta materia no les compete a las autoridades, si no es con un mandato judicial, etcétera, como existe en todos los países. En fin. No, por eso. En todo caso, podrían alegar que no les competía a ellos dictaminar si la ley procede o no, pues efectivamente, pero sí que la Corte diga y determine por qué sí o por qué no se mantiene eso. Eso es lo mínimo que tenían que haber hecho. Si dicen, no, es que telecomunicaciones no es propiamente, no, pero está el derecho de la privacidad que sí les compete directamente al IFAI, el cuidar la información privada y confidencial, frente y por otro lado, aportarnos la información que solicitamos de los procesos gubernamentales, en fin, de los gastos en diferentes niveles del gobierno, Congreso, ahora también sindicatos, en fin, muchos organismos que reciben dinero público, pero cuidar al mismo tiempo la confidencialidad de nuestra información. Y este punto afecta directamente ese derecho y quienes, otra vez, el IFAI era el que podía haber intentado defender este derecho hasta donde su competencia le permitía, que era decirle a la Corte, oigan, porque si la Corte efectivamente hubiera dicho tiene que ir para atrás, bueno, pues buen servicio que nos hubiera hecho el IFAI ahí. En cambio, así ya como que le da el espaldarazo a la propia ley con esto, aunque no se pronuncien directamente, pero al hacerlo así está como diciendo, pues está bien que eventualmente su confidencialidad sea vulnerada por razones de seguridad, pero sin los procedimientos formales que normalmente se piden en los países democráticos, que es una orden judicial. Pues esperemos que nos den algún razonamiento que medianamente satisfaga de por qué no van a resguardar el acceso a la información y los datos personales. Nos vamos a un corte y regresamos en unos minutos. Aunque mis compañeros, porque yo no estaba presente, la semana pasada trataron el tema de los escándalos del PAN, que se genera sobre todo a partir de una fiesta que se desarrolló en enero de este año, o sea, ya hace un buen tiempo,
en donde los panistas se reunieron a decidir su agenda legislativa y tras un trabajo arduo fueron a ser satisfechos en una mansión, Balboa o algo así se llamaba la mansión, que costaba $3,000 por noche, a celebrar su trabajo intenso, sí, sacrificado. Y bueno, esto fue filmado, fue transmitido y como ya ustedes saben, pues ha habido un gran escándalo, sobre todo por un partido que se ha presentado como moral, católico, protector de las relaciones y defensa de las personas, de los matrimonios, de las familias. Y bueno, pues aquí resultaba un poco difícil y farisaico, por otra parte. Pero eso puede quedar en el terreno anecdótico, con anécdotas coloradas, pero en fin. La pregunta que se está planteando la gente es, ¿qué tanto repercutirá en el PAN y en las elecciones de 2015 este tipo de escándalos? Yo lo dejo a ustedes a su conversación. El presidente del PAN dice que nada, que bueno, no ha sido tan radical, pero que va a ser cosa pequeña, cosa chiquita. Aquí vamos a ligarlo con lo que el segmento anterior, cuando un grupo de diputados quiso juntar las firmas necesarias para ellos enviar como controversia ante la Corte esta ley del hermano mayor que nos va a espiar a todos, tenían juntadas las firmas necesarias. Pero en el último minuto un grupo de panistas se hizo a un lado y dijo, no, mejor nosotros... Retiró su firma. Retiramos la firma nosotros. A ver, señor Pilatos, aquí tiene usted el agua para lavarse, etcétera. Y nos dicen que fue influencia de uno de los diputados panistas que estaba como el coordinador. en el excoordinador que estaba metido en esta fiesta de la Casa Balboa. Entonces, si esto es cierto, si él influyó, que es nada más un rumor, pero a ver que nos lo desmientan, quiere decir que sigue estando de facto, aunque no de jure, al frente de ese grupo de panistas. No se ha desmontado, no se le ha castigado entonces. Bueno, lo peor, Lorenzo, es que estamos cayendo en esa costumbre muy mexicana de que se les castiga no de acuerdo a la legalidad. Claro, si se prueba que hubo recursos públicos, a mí la parte moralina, pues allá que se hagan bolas con ellos, si les parece bien una fiesta, ¿sí?, con habiendo alquilado, digamos, muchachas y demás, en fin, allá ellos. Pero lo que estamos haciendo es castigando, porque ya lo removió el presidente del PAN, Madero, ya lo removió de su cargo como coordinador parlamentario. Y con eso como que ya quedó saciada la sed de justicia. No, señores, hace falta una investigación, porque si se cometió un delito, ese delito tiene que estar castigado de acuerdo a el delito que tiene que pasar por un proceso, un juicio y la sanción que marca el Código Penal por malversación de fondos públicos, porque ese sería el delito si llegara a configurarse. Pero claro, entonces ahora lo que hacemos, y no solamente en el PAN, sino en todos los partidos, y voy a dar algunos ejemplos, es se remueve al señor de su cargo y ya se acabó el escándalo. ¿Por qué? Porque ya tuvo los pantalones, el señor Madero, de quitarlo del coordinador, que hay que recordar que no lo quitó cuando hubo un escándalo desde mi punto de vista mucho peor, que son los moches, porque eso está clarito, ¿sí?, que se están repartiendo los fondos de pavimentación entre los diputados para que ellos se los den a los alcaldes de donde son su distrito, ¿sí? Pero ahí Madero no lo quitó. Se tuvo que esperar algo que indignó a la opinión pública. No solamente darles los fondos para bachear, sino que de esos fondos se pasan a los bolsillos. Claro, porque de ahí la palabra del moche, ¿sí? Son mochos y moches. De ahí lo del moche, porque se quedan ellos con 20% o 30%, según dijeron algunos presidentes municipales, de lo que le asignan los diputados. Entonces, esta costumbre de con la remoción del cargo, ¿sí?, ya olvidamos el delito, me parece,
¿sí? Que es lo que abona al descrédito de la política y los políticos en este país. En lo del uso de recursos públicos, podría ser no solamente una cuestión de indignación, digamos, es decir, están usando recursos públicos para sus fiestas privadas de ese tipo y para pagar a las bailarinas y demás, pero es que podría ser, creo yo, incluso un delito de desvío de fondos. No solamente es una cuestión que diga, están usando nuestros recursos, sino decir, oye, los recursos que están para el evento propiamente del PAN, los están utilizando ya para sus cuestiones privadas, con lo cual sí pues, se podría incurrir. Entonces, el que se quede nada más en el aire otra vez, refleja de nueva cuenta un poco la impunidad de decir, a ver, vámonos por ahí, más allá del escándalo, más allá del castigo que le puedes poner retirándolos del cargo formal que tienen esos diputados o lo que sea, o que les pueda repercutir electoralmente, por ejemplo, Alejandro Zapata Pero Gordo, que ha aspirado a la gubernatura de San Luis, y podría hacerlo, a lo mejor con esto ya, por lo pronto, no puede continuar, no sé, puede tener un efecto político electoral. Pero más allá de eso es dejar flotando algo que sí puede ser constitutivo de un delito y que de nueva cuenta se olvida, ¿no? Y se va a pasar y nadie se va a meter. Pero lo de la doble moral yo no lo minimizaría por lo siguiente. No porque me preocupe a mí lo que hagan los funcionarios con su vida privada. A mí, se divorcian 20 veces, que tengan hijos por favor del matrimonio, que tengan las amantes que quieran, me tiene absolutamente sin cuidado. No es por ahí, sino que al tener la doble moral, o sea, de un partido que mantiene una moral pública determinada, de inspiración religiosa, etcétera, sí afecta, sí nos afecta en las leyes que refleja. Es decir, por un lado están, por decirlo así, imponiéndonos leyes que limitan las libertades de conciencia, que ellos no cumplen, pero a nosotros no, sí nos las están imponiendo. Entonces, ahí es donde sí yo veo, decir, bueno, declárense un partido liberal, ¿no? Si ustedes hacen lo que quieran, pues que la sociedad haga lo que quiera en esos terrenos de las libertades de conciencia y no nos impongan sus leyes morales que ustedes no cumplen. Esa sería, digamos, Ese sería el fariseísmo. Sí, sí. En realidad, lo que ha traído como consecuencia estos escándalos que se mueven entre la moral pública y la moral privada, para violar ambas, claro, pues es traer a colación nuevamente algo que parecía ya sepultado, como bien señaló María Amparo, que es el asunto de los moches. Ese es muy grave, ese es gravísimo porque están haciendo abuso de sus posibilidades, de sus capacidades como legisladores para asignar fondos, cosa que no les compete en términos puntuales, les compete aprobar un presupuesto, pero no les compete ver a quién y de ahí cuánto, ya que te vas a mojar, pues salpícate aquí un 30%, un 20% o lo que fuera. Esa es moral pública. Eso sí es una violación grave de moral pública. También es una violación grave de la moral pública y de responsabilidad penal el haber utilizado recursos públicos para esas fiestas. Porque ¿qué hacen los diputados o cualquier tipo de funcionario público, privado, con su dinero que él se ganó, con su salario? Pues eso sí, no tenemos por qué entrar a verlo. Excepto por esto que decía José Antonio, que sí es muy importante, porque en todos los países ha habido escándalo. En Japón, el primer ministro es cachado con un amante y renuncia al día siguiente cuando hay un escándalo o cuando hay un escándalo de corrupción. O sea, también la moral privada, cuando se tienen posiciones públicas, es importante de ser analizada para ver qué consecuencias tiene. Y en el caso del PAN, más acentuadamente, porque es un partido que se ha caracterizado, bueno, o lo han caracterizado como de mochos, de rezanderos, de clericales, etcétera. Y allí, pues, están protegiendo un interés que no parece ser el de la moral cristiana. Pero tú preguntabas, ¿qué efectos puede tener para las elecciones venideras? Sí. Entonces, yo ligué el hecho de que Villarreal formalmente está castigado. Quiere decir que si lo quitaron es un castigo, admite ya el jefe del PAN de manera implícita que ahí se cometió algo que no, sino ¿para qué lo quita? Sí, claro. Pero ahora, si lo quita y nos dicen que aún ya sin el puesto sigue influyendo en una cosa tan importante como era enviar esto como controversia constitucional a la Corte. Lo que el IFAI no quiso, los senadores o los diputados podían mandarlo. Y cuando estaban a punto de mandarlo, según nos dice Carpinteiro, que estaba en eso, dijeron los del PAN,
No. ¿Ya habíamos comprometido nuestro voto? No. Pero si realmente fue Villarreal el que aconsejó, pidió, lo que haya sido, entonces quiere decir que sigue teniendo, que hay ahí también una doble moral. Se le castiga quitándole del puesto, pero se le deja la posibilidad de influir, que es la parte más, bueno, no sé cuál sea la más importante, porque el puesto le significa dinero. Entonces estamos metidos en un... Y también este pequeño problema salpicaría al PRD, que por un lado se opuso a esa legislación y cuando hay que ir a hacer la controversia en la Corte, entonces dice, pues fíjense que no. Ahí yo ya no sé cuál Barbosa de los dos. fue el que hizo... Pero al final tampoco quisieron, porque ellos podían haber juntado el 33%, podían haberlo juntado para hacer ellos la controversia, y es cierto, tampoco la hicieron. Pero precisamente por los argumentos que tú das, tú dices, a Villarreal se le castigó políticamente, ¿sí? Pero se le deja sobrevivir y por lo tanto seguir influyendo en el sentido que sea, ¿no? Tú ahorita mencionas en el sentido, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones. Ese es el problema de que sigamos castigando o que sigan castigando a los políticos con consecuencias políticas nada más, no con las consecuencias legales que marca la ley. Y por eso sí doble moral, José Antonio, tienes razón, yo no había visto ese punto. Sí, a lo mejor Zapata, pero gordo, ya no puede aspirar a la candidatura. Sí, a Villarreal se le quitaron una serie de prerrogativas que tienen y muy grandes los jefes de las coordinaciones parlamentarias, sobre todo para repartir el dinero, pero ¿dónde están las consecuencias legales? Porque en Japón pasa eso, pero también va acompañado de la sanción administrativa o legal, o los diputados, los miembros del Parlamento en Inglaterra, o en fin, así me podría ir con muchos ejemplos. ¿Dónde están las consecuencias legales en este caso? Y en lo electoral, quizá el incidente como tal, este incidente, ya no pegue porque falta casi un año, pero es el conjunto, es la suma de una tras otra, los moches y estos y los que estaban en Brasil, que tenían vínculo con el PAN, y luego los grupos nazifascistas que de repente se encuentran. O sea, una tras otra que de pronto sí van quitándole y minando la credibilidad, en este caso del PAN, que ya lleva muchas, pues. Y a lo mejor también se le acaba cayendo a Villarreal la posibilidad de ser el próximo presidente del PAN, que parece que aspiraba a ello, y con ello lanzar la candidatura de Moreno Valle a la presidencia de la República. Todo eso está involucrado. Entonces lo dejamos hasta aquí. Nos vamos a un nuevo bloque. No nos deje. La educación no puede sino ser un tema recurrente con el que tenemos que reflexionar, porque continúan, digamos, la oposición, la resistencia que hay para la aplicación de vida de las reformas que se han dado en materia educativa, sobre todo a nivel de algunos estados, en particular Oaxaca, que ahí en Oaxaca realmente un gobernador que generó expectativas muy positivas, que llegó, digamos, con un amplio apoyo de su propia ciudadanía de Oaxaca, pero también de otros sectores nacionales, inmediatamente se difuminó frente a la CENTE y la sección 22 en particular del sindicato allá en Oaxaca, que lo apoyó en su candidatura, y luego inmediatamente le pasó la factura, pero ante la fuerza real que tiene de movilización esa sección 22 en Oaxaca, pues realmente el gobernador se claudicó por completo desde entonces, y hemos visto una tras otra concesiones que le hace a los maestros para que los maestros adecuen las leyes a sus intereses y a sus privilegios, y que no se les toquen por aquí, por allá, que no se ponga en juego, digamos, su continuidad de trabajo, en fin, todo lo que ellos han querido, y de alguna manera siguen haciendo las leyes estatales en Oaxaca. También ocurrió en Guerrero y en algunos otros, pero en Oaxaca es muy, muy marcado, quitando algunos de los avances importantes de la reforma educativa para no afectar los privilegios de los maestros en esa entidad. Y por otro lado está también esto del Grupo Mexicanos Primero, que dice que hay 36,000 millones de pesos anuales que se distribuyen a cerca de 230,000 maestros fantasmas, o que no están, o que no trabajan, o que nada más están en las listas, y que es un despilfarro enorme de los muchísimos que podríamos detectar en el sistema educativo,
que se salen, o sea, hay un gran presupuesto porque hay que recordar que se le dedica un presupuesto importante, por encima incluso de muchos otros países, a la educación, pero ese presupuesto se va perdiendo, se va yendo a otras cosas que no es el centro de su foco y pues seguimos teniendo un nivel educativo sumamente bajo. Pues la 36,000 millones. Sí. 36,000 Al año. millones Al año. se van sin que se sepa exactamente Pues, a dónde. a fantasmas. Y en el momento en que la prensa ha hecho un buen trabajo en estos días, ¿cuántas reportajes y fotografías sobre niños tomando clases en condiciones. salones donde no hay En algunos hay las 4 paredes que y un Ya es techo algo. que parece ser ya un gran avance. En otros no están más que las Es un tingladito. estructuras de varillas de acero que le van a echar una manta encima y listo. Peor no puede estar la infraestructura física. 36,000 millones de pesos yéndose al año a quién sabe dónde. Ah, no, pero esos son, perdón que te interrumpa, Lorenzo, esos son nada más por concepto de los 236,000 maestros fantasma, o inexistentes. Sí, entonces o los que no maestros son cumplen. fantasmas Que no dan clase. y, Que no dan clase. y los salones de clase son fantasmas. Estamos en una educación fantasmagórica realmente. Bueno, creo que tienen razón los dos, tienen muchísimas aristas. Acabas de introducir una nueva, que es lo de la infraestructura, que a veces dices, híjole, ¿cómo les exigimos a los maestros y a los niños La calidad. cuando tiene calidad, cuando tienen esa, digamos, esas carencias tan terribles, ¿no? Pero el problema es que tenemos casos de autoridades que no están haciendo, lejos de hacer algo por mejorar esas carencias, lo que siguen haciendo es engordar los bolsillos de algunos líderes sindicales. Yo creo que sin querer queriendo, porque no nos pusimos de acuerdo, aquí hay materia, si Gabino Cue, digamos, si el Congreso local llegara a pasar esta ley de educación para el Estado, también sería materia de una controversia o de una acción de inconstitucionalidad, porque no está cumpliendo con los acción de inconstitucionalidad, porque no está cumpliendo los mínimos indispensables que marca la Constitución ahora con la reforma educativa, que esa sí fue suscrita por, además que tiene una legitimidad extra que fue suscrita por todos los partidos. Ante esta situación me sorprenden dos cosas. Uno, de inmediato la actitud de Gabino Cue para parar las marchas que están haciendo, por un lado empresarios y por otro lado sociedad civil, para oponerse a que los, señores de la CENTE no estén respetando el derecho de los niños a ser educados. Y por otro, que me sorprende enormemente, es la encuesta que acaba de sacar el CESOP. El CESOP es este centro de estudios de opinión que tiene el Congreso, la Cámara de Diputados, en donde el 50% de los padres de familia está satisfecho o muy satisfecho con la educación que se les da a sus hijos. Y también con un porcentaje menor, Ulises Beltrán, hoy en el Excelsior, también saca la suya sobre satisfacción. ¿Por qué puede pensar el mexicano, la mexicana, que sus hijos están recibiendo una buena educación cuando estamos viendo el desastre educativo en el que estamos inmersos? Yo quisiera agregar otro enfoque para este problema de la educación en México, que es de tan baja calidad y tan corrupta, tan costosa como ineficaz. Porque los fondos que se invierten, que son fondos sacados de los recursos públicos, no van a donde deben ir, a la infraestructura, a pagar a los maestros que asisten a clase y a incluso estimularlos. A capacitarlos. Y hay todos estos maestros, 230 y tantos mil, que aparentemente no van a clase por distintas razones, por distintas comisiones que hacen los gobiernos de los estados, que hacen el gobierno federal, que hacen las distintas secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y este es el otro enfoque que yo quisiera agregar. Hay 54 secciones sindicales del CENTE. En las 54 había una gran corrupción y desvíos de fondos que solo encontraron para la maestra. Pero les deben haber advertido a los 54 secretarios generales de cada una de las secciones. ¿Quieren ustedes ir donde está la maestra? O mejor se suman y aprueban la reforma educativa
y se dediquen a esto. Acaban de detener la semana pasada, la semana pasada sí, a una maestra que era la secretaria general de uno de las secciones sindicales. Lo que habla de que esto, la distribución de las toners, o cómo se llamaban las camionetas antes, Sí. las Homers. Homers. Acuérdense de aquello, sí, las rifas para irse de viaje, bueno, etcétera. Pero ahora estamos viendo que hay una segunda forma de bloqueo, no la aparente que hace la sección 22, aparente porque aparece al público claramente, y con la cual yo también estoy en desacuerdo, pero hay una más sutil, que es el conjunto de los maestros no está de acuerdo con ser evaluados, no están de acuerdo con aplicar algunas de las cuestiones que se mencionan en la reforma educativa y las va a ir frenando sotoboche, las va a ir frenando en cada uno de los puntos, porque ellos mismos tienen mucho de qué arrepentirse. Y el actual presidente del CENTE, que no debía haber presidentes en un sindicato, todos los altos funcionarios de un sindicato son secretarios generales, hasta ahí llegan, como los partidos socialistas. Esta es una violación, ¿verdad?, contra la naturaleza de un sindicato, de un presidente. Pero él era el secretario general y estuvo de acuerdo con la reforma educativa y con hacer declaraciones, etcétera, porque no quiere entrar, pues, a los recintos que le tienen asignados a doña Elvester. Precisamente nos puede servir este ejemplo de la reforma educativa como algo de lo que se está discutiendo en relación con todas las reformas. Una vez acabado el ciclo de las reformas, telecomunicaciones, energía, etcétera, de que la aplicación es mucho más complicada que el diseño mismo y la aprobación de las reformas, que implica un trabajo político, en fin, de muchas influencias, de pláticas, de lo que sea, se habla de sobornos, en fin, pero la aplicación es mucho más complicada porque en el camino se puede ir desvirtuando, sí, por los grupos a los que afecta, por los factores, sí, de poder, por los grupos fácticos que se llaman, y entonces vemos una reforma que en principio algunos, nunca hay consenso, pero algunos pueden considerar como benéfica por esto, por lo menos en términos de objetivos. Pues decir, pues sí, qué bueno que se eleve la calidad por esto, que quienes no funcionan no salgan de inmediato, sino que tomen cursos para irse acreditando y solamente ya si después de 3 exámenes no cubren el requisito, pues entonces sí ya que se... En fin, una serie de cosas que hagan que realmente la educación se traduzca en lo que estamos buscando, mejor calidad de todo, pero se va desvirtuando en el camino, en algunos lados más que en otros. De todas maneras, eso no significa que entonces no hagas nada, sino de todas maneras, pues tienes que intentarlo y tienes que ir viendo y afinando, pero ese es un ejemplo muy claro de cómo en la aplicación se puede desvirtuar, si no por completo, sí en muy buena medida, los objetivos y los fines que se están buscando en cada una de las reformas. Yo creo que Paoli pone el dedo, y ahora abundas tú en ello, José Antonio, el dedo en la llaga. Tú decías, Paoli, sotoboche, los del sindicato, ya no los de la coordinadora. Hemos cargado las tintas a la coordinadora y creo que tenemos razón en cargar las tintas a la coordinadora, porque ha sido evidente los escándalos de corrupción en los que ha estado metido, su brazo armado, su liga con la APO, en fin, podemos hacer una larga historia. Pero creo que tienes toda la razón, Paoli, cuando dices sotoboche, en la parte controlada, que es la mayor parte de la República por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que hay es desvirtuar en la práctica. Es un boicot, ¿sí? ¿No? Es un boicot a la reforma, de la cual no nos enteramos porque no es escandalosa, ¿no? Nos enteramos de esta que tú acabas de mencionar, que además quiero decirlo, es un escándalo o un delito, porque ya está prendida, de 126 millones de pesos, ¿eh? No es cualquier cosa, no es que se robó 1 millón de pesos, ¿no? 126, una secretaria general de una de las 54 secciones. Entonces, poco a poco se va desvirtuando la reforma educativa y lo que tú decías la semana pasada, Lorenzo, no tenemos las agencias, dependencias, personas o como quieras, para la energética, para estar cuidando las licitaciones, etcétera, como no los tenemos tampoco para la reforma educativa, ¿no? Y eso, la reforma educativa ya nos queda muy poco tiempo, pero ¿quién fue Orwell en La Granja cuando dijo que hay unos más iguales que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros? Hay también unas reformas más importantes que otras. Todo indica que la reforma educativa no fue particularmente importante. Va en el paquete casi como adorno, cuando la reforma principal es la energética. Sí, y sin embargo la educativa
pues es central, es fundamental, porque si no va a haber una educación de calidad, este país no va a arrancar jamás en ningún sentido. Regresamos al último segmento. Bueno, en este último bloque vamos a dar un salto fuera de nuestras fronteras. Y es que en Estados Unidos, en Missouri, están ocurriendo cosas que francamente sí pensaban ellos, los norteamericanos, y a lo mejor una buena parte de nosotros, que estaban superadas. Un sistema político fuerte que aguanta todo, y de repente en Ferguson, allá en Missouri, vemos otra vez escenas de motines en las calles, de saqueos, llamas, incendios, y una policía, que ese es el punto interesante, que parece salida de Irak, no de un estado norteamericano. Una policía a la cual el gobierno federal ha estado dando dinero a las policías estatales, al punto que tenemos policías con tanques, policías de condados con unos instrumentos, robots antibombas de $180,000, y la visión, que en parte es lo que agravó el problema de Ferguson, que vino por la muerte de un muchacho de 18 años que ya estaba admitido a la universidad y que lo mata un policía blanco. Quiere decir que el tema racial está allí casi como al principio, no se va. Y en segundo lugar, la reacción tan dura de la policía. Nosotros lo tuvimos aquí en Puebla, con la bala o petardo. De goma. Y Estados Unidos también. Este problema de la forma como la policía reacciona en situaciones difíciles y dentro nosotros de una sociedad muy polarizada entre realmente clases sociales muy distintas y allá entre grupos raciales. Y ahí está el tema. Ahora que viene, como me dijo uno de mis compañeros que habría que ponerlo aquí, el tema de la gendarmería. ¿Vamos a tener nuestra policía también como la de Ferguson? Pues mira, creo que tiene muchos ángulos. Esto primero que dices del racismo que sigue atravesando, porque además esto nos recuerda como los años 60, ¿no? Exacto. Claro, es un estado que siempre ha estado atravesado por esto, pero lo vimos también ahora más recientemente con los niños migrantes, que muchos analistas se preguntaban, bueno, si estos niños migrantes en vez de ser morenos y de Honduras, hubieran sido de Irlanda o de Francia, etcétera, hubieran sido tan duros con ellos como están siendo con los, digamos, con su frontera sur, y ahí está el cuestionamiento y hay una parte de racismo. La violencia, yo no dejo de sorprenderme, Leonardo, Lorenzo. El programa pasado comentábamos lo de Gaza y demás, sí, que a Barack Obama le hayan dado el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Estábamos viendo lo de Israel, estábamos viendo lo de Irak, la invasión de nuevo, bueno, en fin, todo lo que estamos viendo en materia de violencia, ya no voy a decir de política exterior, sino de violencia. Pero me preocupa, no sé si ustedes lo vieron también, un artículo donde decía que se ha polarizado tanto la sociedad en Ferguson, también de los que están en contra del policía, como los que están, digamos, los que son racistas y dicen que el muchacho blanco merecía haber sido baleado, el muchacho por decirlo, el muchacho negro que debía haber sido baleado, que podría poner incluso en peligro el sistema de justicia, porque ya todos estos saqueos, manifestaciones, etcétera, van a provocar que todavía salga con mayor fuerza el gobierno y la policía en particular, donde ya lo que estamos viendo es una desproporción entre delito y, digamos, reacción de este policía blanco que comete este acto de barbarismo contra el muchacho negro, ¿no? Es que efectivamente en Estados Unidos se viven condiciones de polarización muy grande en algunos temas, especialmente en el racial. Es notoria la discriminación en los estados del sur. Este título que le pusimos a nuestro bloque de Missouri en llamas me recuerda una película muy buena, por cierto, de Mississippi en llamas, ¿verdad? Estupenda película donde sale todo el problema y los Ku Klux Klanes, cómo agreden, etcétera. Esto no se ha ido, se disimula cada vez más, como que la influencia
de los derechos humanos, del discurso de aquel famoso soñador, I have a dream, ¿no? De Martin Luther King, ha llegado a atenuar, a poner velos o poner algún tipo de justificación a esta discriminación brutal que sigue existiendo en el sur de los Estados Unidos. Y en México no somos ajenos a ella, aunque no la tenemos en esta misma condición de polarización tan grave. Pero hay discriminación en nuestro país, por supuesto, severa contra los pueblos indígenas, por raza, por condición social, por ignorancia, por lo que se quiera. Se tiene una discriminación constante, no solo de sexos, del sexo masculino al femenino, sino de gente que tiene mayores recursos con gente que tiene menores recursos en cualquier sentido, y también la étnica. Por el color de la piel sigue habiendo discriminación en nuestro país. Vamos a ver qué hace ahora esta gendarmería que se anuncia será presentada en sociedad el próximo viernes. Y no sé cómo va a embonar con el resto de las policías. No sé qué va a hacer la gendarmería. Si va a ir a sustituir a aquellas policías municipales que o no existen o son demasiado corruptas o están demasiado débiles y quieren ponerlas más cerca del pueblo. Empezarán con 5,000 gentes, según se está filtrando en los medios, la gendarmería mexicana. Y queremos saber qué tal es su grado, cuál es su grado de civilización. Porque esto es algo que ya nos preocupa, sobre todo ante eventos como este de Ferguson, ¿no? Donde la policía sale desmesurada en sus actividades. ¿Qué va a pasar con esta gendarmería? ¿De dónde viene? Que nos informen bien qué va a pasar con esta gendarmería nacional. Siempre es un riesgo, sobre todo que en México como que no hay el punto de equilibrio entre cuando las policías tienen que actuar contra grupos que están violentando la ley sin abusar de los derechos humanos, sin pasarse, sin violentar los derechos humanos, en ese equilibrio que a veces en algunos países democráticos se logra, tampoco siempre ni necesariamente, pero aquí mucho menos. Aquí es o dejas que los otros hagan exactamente lo que quieran y que vandalicen y que afecten derechos de terceros, que se están movilizando por causas legítimas o no, pero están afectando derechos de terceros y de pronto es un repliegue de dejarlos exactamente hacer lo que quieran, o cuando ya se decide decir, no, pues hay que poner un freno, pues entonces se van del otro lado, se exceden, y puede haber incluso muertos y los ha habido. Pero con esta cuestión del racismo y de, por cierto, casi cualquier prejuicio social de cualquier tipo y fobias y discriminación de distintos niveles, es que las leyes van más adelante siempre que la cultura. O sea, se pueden lograr una serie de leyes en Estados Unidos, pues ya llevan no demasiado, pero un buen tiempo, donde pues ya la igualdad de las razas y las oportunidades, etcétera. Y sin embargo, en la cultura eso tarda muchísimo más en permear. Es decir, las leyes pueden dar derechos de todo tipo que se quiera, protecciones en contra de la discriminación por tal o cual razón, y sin embargo, buena parte de la población sigue manteniendo sus prejuicios en la cabeza y los expresa de mil maneras, a lo mejor ya no directamente en cuestiones que pueden ser penadas legalmente, pero la sigue expresando de muchas formas o en ciertas circunstancias, de todas maneras se incurre en violaciones y en abusos, en donde está expresando todavía esos prejuicios que siguen muy vivos en buena parte de la sociedad. En Estados Unidos no se diga, o sea, casi la mitad de la población es sumamente conservadora en ese y en muchos otros temas. Uno de los análisis que se hace sobre lo que está ocurriendo, porque está ocurriendo todavía en Ferguson, esperemos que esto ya termine, se titula Jugando a los soldados en las ciudades norteamericanas. Y es que viendo las fotografías, la policía que sale ahí, insisto, podría estar en una ciudad iraquí y combatiendo contra los terroristas. Aquí el punto es, la hipótesis es que quizá una presencia tan apabullante de policías es lo que hizo que esto fuera todavía más lejos. La policía, en vez de disuadir, a la hora de presentarse de esa manera y de usar la fuerza frente a una ciudadanía negra y que ya no está para tolerar, hace buen tiempo que no está para tolerar abusos, entonces se vuelca porque tiene una connotación hasta moral su desafío a la policía, e incluso el vandalismo que hacen lo consideran que es legítimo
por un agravio histórico. Entonces la policía tiene que tener mucho cuidado. Esta nueva gendarmería que ponemos 5,000, qué curioso, 5,000 efectivos, eran los mismos que tenía don Porfirio como los rurales de la Federación. Y fueron los mismos con los que empezó la Policía Federal Preventiva. También empezó con 5,000 traídos del ejército. Acordémonos que eran toda la Policía Federal al principio del sexenio de Fox eran 6,000 elementos. Hoy hay 36,000 elementos y hay que sumarles estos de las gendarmería, que lo que nos anuncian son 3 tipos de actividades. 1, policía de proximidad. 2, ayudar a las comunidades, auxiliar a las que tienen una muy mala policía. Y la tercera, de prevención. Vamos a tener que ver, porque digo, yo veo que son muchas funciones y muy importantes para una corporación nueva que, en fin. Supongo que la van a concentrar en ciertas zonas. Que era más o menos la idea también con los rurales, concentrarlas en las más difíciles. Pero en fin, nos tenemos que ir. Muchas gracias por su atención y les esperamos en la siguiente semana, que también tendremos problemas similares que confrontar.